Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos. Es de verdad un gozo poder estar esta tarde aquí con ustedes. Se nos había amenazado que haría mucho calor aquí, pero no es tanto, estamos bastante bien. Y quiero expresar un cariñoso saludo a todos quienes nos están siguiendo por medio de la transmisión en los diferentes países del área. Qué privilegio más grande, qué bendición es esta de poder hacer uso de la tecnología que el Padre ha permitido que se desarrolle en estos tiempos para poder predicar el Evangelio, para poder estar comunicados, para poder invitar a la compañía del Espíritu Santo, como tan hermosamente nos ha explicado el Elder Held. Hay una escritura que yo muchas veces leo al comenzar cualquier intervención, discurso, capacitación, que se encuentra en la sección 43. Y yo la traigo a colación porque hay un par de versículos aquí en esta sección, que son los versículos 8 y 9, que nos ilustran, nos explican cuál es el propósito de las reuniones en la iglesia. Y estos versículos dicen: y ahora bien, he aquí un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conducirnos y cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Entonces el Señor nos está diciendo que nos reunimos, tenemos este tipo de capacitaciones, tipo de reuniones, conferencias, devocionales, en fin, todas las reuniones que tenemos en la iglesia. Hay dos propósitos claramente identificables acá. Uno es para instruirnos, edificarnos juntos, aprender. Pero después dice cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar, cómo actuar de conformidad con los puntos de mi ley. Y luego el versículo 9 dice: y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar, de nuevo, os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí. Entonces el Señor nos está diciendo claramente que las reuniones no son solamente para tener una buena reunión, no son solamente para disfrutar de la reunión o para ser instruidos o para aprender, porque el propósito no se va a cumplir sino hasta que actuemos de acuerdo con lo que hemos aprendido y con lo que hemos sentido. Así que yo ruego que esta reunión no solamente exista para que al final digamos: uy, que estuvo buena la reunión, espero que sea así, que buena que estuvo la reunión, que buenos los discursos, que buena la capacitación, sino que cada uno de nosotros salga con el firme propósito de decir: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi familia? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi llamamiento? Porque si no, el propósito va a ser cumplido parcialmente y va a ser cumplido en la parte quizás menos relevante. Importante sí que aprendamos y que sintamos, pero si no lo ponemos en práctica, hasta ahí llegó el propósito de la reunión y no fue exitosa. La obra de salvación y exaltación se enfoca en 4 grandes responsabilidades que nos han sido aclaradas por los profetas de los últimos días. Se nos ha invitado a todos a venir a Cristo, por una parte, y en segundo lugar, se nos ha invitado a colaborar, a ser parte de la obra de salvación. En esta labor, en esta responsabilidad que tenemos... esa es otra presentación. ¿Qué pasará ahí? Ahí vamos a esperar. Bueno, estas 4 grandes responsabilidades que el Señor nos ha dado a conocer o nos ha aclarado por medio de los profetas en estos últimos días son las siguientes. Primeramente, vivir el Evangelio de Jesucristo. Vivirlo, o sea, no solamente conocerlo, sino vivirlo. En segundo lugar, velar por los necesitados. En tercer lugar, invitar a todos a recibir el Evangelio. Como el presidente Nelson nos ha dicho, a los que están a este lado del velo y a los que están al otro lado del velo. Invitar a todos a disfrutar de las bendiciones del Evangelio. Y en cuarto lugar, unir a las familias por la eternidad. Esa es la invitación que nos ha sido entregada. Vivir el Evangelio, los vuelvo a repetir, velar por los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio y unir a las familias por la eternidad. Es una gran tarea, sin duda. Y lo que se espera de cada fiel miembro de la iglesia es que podamos participar de todas esas 4 grandes responsabilidades simultáneamente.
Y a veces puede que quizás nos sintamos hasta abrumados por la gran cantidad de acciones, deberes, responsabilidades que tenemos, más aún siendo líderes en la iglesia. Porque hay tantas cosas que el Señor espera de nosotros. Por ejemplo, podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, vivir la palabra de sabiduría, cumplir con nuestros llamamientos, asistir al templo, hacer la investigación de historia familiar, tener nuestra noche de hogar, compartir el Evangelio, preparar a nuestros hijos para la misión, nosotros mismos prepararnos para la misión, estudiar las Escrituras, estudiar Ven, sígueme, prepararnos para la entrevista de hermanos ministrantes, ser hermanos ministrantes. Y en fin, esa lista podría extenderse casi indefinidamente. Y quizás nos ha pasado de repente, decir, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago tantas cosas? Hermanos, el Señor no tiene ninguna intención de frustrarnos. Él no tiene ninguna intención de abrumarnos con las responsabilidades, sino que disfrutemos del Evangelio. A mí personalmente me da mucha pena cuando de repente veo un líder, a veces un obispo, que está abrumado y que está quizás cansado y no sabe cómo resolver los temas. El Señor nos ha dado la salida para ello, por medio especialmente de la luz que nos ha entregado el presidente Nelson en los últimos 2 años. Ahora, dentro de todas esas responsabilidades que tenemos, de todos esos aspectos que el Señor espera que nosotros cumplamos, que mencioné una limitada lista recién, personalmente considero que si pudiéramos identificar a uno de ellos que pudiera ayudar a gatillar el cumplimiento de los demás, sería el estudio de las Escrituras. Y ese es mi tema de esta tarde. Y cuando digo el estudio de las Escrituras, no me estoy refiriendo solamente a leer las Escrituras, sino ir más allá que leerlas. Había pensado ponerle como título escudriñar las Escrituras, pero quizás iba a ser demasiado. Mi esposa siempre le dice a los misioneros, en nuestra relación con las Escrituras hay diferentes niveles. Uno es leer simplemente, otro es estudiarlas, que requiere quizás mayor concentración, mayor interés. Y el tercero es escudriñarlas, es decir, profundizar en lo que estamos estudiando. Ahí llegó mi presentación. Yo les decía recién esto de las múltiples responsabilidades que tenemos. Yo preparé una lámina que ya pasé el tema, pero se la voy a mostrar igual porque me costó tanto hacerla y espero que la disfruten. Lo que les decía recién, se nos pide indexar, buscar nombres de antepasados, buscar nuevos investigadores, estudiar las Escrituras y vamos poniendo quizás esta responsabilidad en los post-it de ahí en el refrigerador. Tengo que asistir al templo, tengo que ingresar nombre en Family Search, tengo que ser hermano ministrante, asistir a reuniones, pagar el diezmo, ayunar, contribuir con ofrendas, preparar a los hijos para la misión, tener entrevistas como hermano ministrante, santificar el día de reposo, servir una misión, asistir a mis reuniones administrativas, estudiar las lecciones dominicales, orar personalmente, asistir a otras reuniones según corresponda, leer la revista Ligaona, entrevistar a mis hijos, dar bendiciones a mi esposa, a mis hijos, ver transmisiones de la iglesia como esta, la noche de hogar, orar como familia. Todavía quedan. Preparar clases, cumplir con mi llamamiento, preparar discursos, asistir a las reuniones de capacitación, vivir la palabra de sabiduría, dar tiempo a cada uno de mis hijos, tener tiempo con mi cónyuge, velar por los necesitados, leer artículos y ver videos del sitio de la iglesia. Y me quedo con este. Estudiar las Escrituras. No digo que los otros no son importantes, estoy diciendo que este, para mí, es el que nos ayuda principalmente a gatillar nuestro interés y el cumplimiento de todos los demás y hacerlo con gozo, hacerlo con el espíritu, como recién nos enseñaba el Elder Health. Los profetas, a través del tiempo, nos han enseñado claramente de la importancia del estudio personal de las Escrituras. Hay un par de versículos que yo los leo muy seguido, que se encuentran en el capítulo 31 de Segundo Nefi. En el versículo 3 dice, los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo. Deleitaos en las palabras de Cristo. Y es interesante, esta mañana descubrí esto. Aquí abajo, en la nota a pie de página, cuando
en la letrita B, que está al lado de deleitaos, dice más literalmente hacer banquete o festín, es decir, disfrutar de la palabra de Dios como de un banquete. No solamente deleitarnos, es más que eso. Es disfrutar como disfrutamos de un banquete, eso es más fácil imaginárselo. Entonces, siguiendo con el versículo, deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Las palabras de Cristo nos van a decir todas las cosas que tenemos que hacer. Todas. Y no se está refiriendo solamente a las cosas asociadas o relacionadas con nuestro llamamiento, sino todas las cosas que tenemos que hacer. Las cosas relacionadas con nuestra familia, con nuestro trabajo, con la relación de nuestro matrimonio, la relación con nuestros hijos. Todas las cosas que tenemos que hacer. En las Escrituras está la palabra del Señor. Nosotros oramos todos los días y pedimos muchas cosas. Y muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, la respuesta del Padre las encontramos aquí. ¿Cuántas veces, hermano, y estoy seguro le ha sucedido a muchos de ustedes, quizás a todos, a medida que volvemos a estudiar las Escrituras, particularmente el libro de Mormón, nos encontramos con que hay cosas que no estaban ahí antes, como el que me cambiaron el libro de Mormón. Y no es así, el que ha cambiado es uno, porque desde la última vez que pasé por esos versículos ha habido experiencias en mi vida que me han hecho ver de otra manera el mundo o de ver de otra manera los desafíos a los que nos enfrentamos. Y encontramos las respuestas, y ahí estaban ocultas, estaban como entre líneas, y ahora son tan claras. Qué maravilla tener las Escrituras. Y el otro versículo que estaba en esa misma lámina que mostraba que debemos estar asidos constantemente a la barra de hierro. Esta palabrita la descubrí hace un tiempo atrás. Siempre ha estado ahí. ¿Y cuántas veces hemos leído, hemos estudiado la visión de Lehi? ¿Cierto? Cuando él fue invitado a participar del árbol cuyo fruto era suficiente para hacer a uno feliz. Y él invita a su familia para que vayan a disfrutar de ese mismo fruto, ¿verdad? Pero muchos se pierden en el camino por causa del vapor de tinieblas. Otros se tomaron de la barra de hierro, incluso algunos llegaron hasta el final y se sintieron avergonzados por la burla de los que estaban en el edificio grande y espacioso. Pero hay una parte, este versículo, el versículo es el versículo 30 del capítulo 8. Y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante, asidos constantemente. No solamente asidos a la barra de hierro. Recordemos que la barra de hierro representaba la palabra de Dios, es decir, las Escrituras, las palabras de los profetas. Y aquellos que se hacían constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron y comieron del fruto del árbol. O sea, no solamente nos está diciendo la visión de Lehi que era necesario tomar la palabra del Señor de vez en cuando, tomarse de la barra y quizás de repente soltarse un ratito porque sabemos que está ahí y puedo volver a tomarla. Pero aquellos que se soltaban de la barra, el vapor de tiniebla que los rodeaba les hacía perderse. Debemos estar asidos constantemente de las Escrituras. Ahora, ¿qué significa constantemente? Para mí no significa otra cosa que diariamente. El mundo hoy día está tan desafiante. Satanás está actuando con una velocidad y con una intrepidez que nunca habíamos visto antes en la historia de la humanidad. Ha desplegado todas sus fuerzas, atacando a la familia, atacando la verdad, por supuesto, atacando los principios, los valores. Y nosotros no podemos estar indiferentes a ello. Tenemos que estar todos los días reforzando nuestro compromiso con el Señor y nutriéndonos de la palabra del Señor, estando asidos constantemente, diariamente, de las Escrituras. El profeta José Smith hizo una declaración que es muy conocida por todos nosotros. Dijo, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. No hay ningún otro libro que nos pueda acercar más a Dios que el libro de Mormón. Y qué bendición más grande, hermanos, es tener este maravilloso libro hoy día con nosotros, que nos entrega claridad, que nos entrega, nos profundiza en el entendimiento de la doctrina del Señor,
nos enseña en cuanto a la expiación, nos enseña del plan de salvación, nos enseña cómo ser felices y cómo estar atentos a los ataques de Satanás. El presidente Benson, que fue un paladín del libro de Mormón, muchos de sus discursos tenían relación con este maravilloso libro de Escrituras. En uno de sus discursos que a mí me encanta, que se llama El poder de la palabra, él decía que a menudo hacemos grandes esfuerzos tratando de aumentar los niveles de actividad en nuestras estacas, o en nuestros barrios, o en nuestras casas, en nuestras familias, trabajando diligentemente por aumentar la asistencia a las reuniones sacramentales. Tratamos de obtener un mejor porcentaje de nuestros jóvenes que van a la misión, luchamos por mejorar la cantidad de casamientos en el templo, etc. Esas son las típicas metas que nos ponemos como presidencia de estaca y como obispados. Y luego el presidente Benson continuó en ese discurso. Dijo: todos estos son esfuerzos valiosos e importantes para el crecimiento del reino. Pero cuando los miembros, en forma individual y como familias, se compenetran en la lectura de las Escrituras en forma regular y constante, esos otros resultados llegarán en forma automática. Los testimonios aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las familias progresarán, la revelación personal abundará. Entonces, a veces partimos al revés, queriendo obtener los resultados sin cumplir los requisitos. Un profeta del Señor nos ha dicho que para obtener esos resultados y otras dignas metas en nuestra vida, tenemos que estar aferrados a la barra de hierro. Tenemos que estar estudiando permanentemente las Escrituras y esos resultados vendrán como consecuencia. Hace más de 30 años, siendo yo un joven, muy joven presidente de estaca, fui invitado para asistir a la conferencia general en esos años. Por primera vez, o segunda vez en mi vida era esa. Y éramos 3 buenos amigos, 3 presidentes de estacas bien jóvenes. Y había terminado la conferencia el día domingo y estábamos maravillados de lo que habíamos experimentado allí. Habíamos quedado impactados por los discursos del presidente Benson, precisamente. Y conversando estos 3 amigos dijimos: oye, ¿ustedes piensan que será posible ir a saludar al presidente Benson? ¿Que nos dé la mano? Y dijimos: bueno, intentémoslo. Así que partimos a las oficinas generales de la iglesia y hablamos con el hermano que estaba ahí en la recepción y le dijimos: mire, nosotros somos 3 presidentes de estaca, venimos de Sudamérica y nos gustaría saber si podríamos saludar al presidente Benson. Y él nos miró así como: ¿y estos niños qué están haciendo aquí? Y dijo: a ver, espera un momento. Y tomó su teléfono, llamó y dijo: ¿saben? Son las 8 de la mañana. El presidente Benson los puede recibir a las 10. ¿Pueden regresar? Por supuesto, si eso es nuestro sueño. A las 9:30 estábamos ahí los 3 sentaditos, ahí como buenos niños, esperando que llegara la hora. A las 10 en punto se abrió una puerta cercana, a unos 5 metros de nosotros, y apareció el profeta, apareció el presidente Benson. Y nos miró y nos hizo una seña para que nos acercáramos. Y fuimos los 3 para allá y lo saludamos, se había cumplido el sueño. Y él dijo: adelante, vengan a mi oficina. Y nos dio 30 minutos de su tiempo. Nos mostró muchas cosas que tenía allí y nos contó de sus viajes por el mundo, nuestros países, etc. Ya hacia el término del tiempo que nos brindó, dijo: yo les voy a dar una tarea. Dijo: esto no es gratis. Dijo: tomen nota. Cuando vayan de regreso a sus países, estudien estos versículos que les voy a decir ahora. Estudien de la sección 84, dijo él, los versículos 54 o 58. No son muchos, y cada uno lo anotó. Y cuando venía de regreso de la conferencia en el avión, recordé lo que el presidente Benson nos había dicho, tomé mi doctrina y convenios y comencé a leer la tarea que nos había dejado. Los versículos dicen lo siguiente: y en ocasiones pasadas, vuestras mentes se han ofuscado a causa de la incredulidad y por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido. Y esta incredulidad y vanidad han traído la condenación sobre toda la iglesia. Y esta condenación pesa sobre los hijos de Sión, sí, todos ellos. Y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar, de acuerdo con lo que he escrito.
a fin de que den frutos dignos para el reino de su Padre. Para mí la sección 84 era el sacerdocio. Dije de haber sido alguna instrucción que quiere que repasemos, pero era el libro Mormón principalmente. Y ustedes recordarán, esta sección fue entregada, esta revelación, cuando algunos misioneros habían regresado en esa época y el Señor no estaba muy contento con ellos, porque no habían utilizado el libro Mormón como debían, no lo habían estado estudiando, no lo habían estado repasando. Habían tratado ligeramente las cosas que el Señor les había entregado. Y entonces comprendí el propósito del presidente Benson, que debíamos predicar la importancia de estudiar a diario el libro de Mormón. Los profetas posteriores a él nos han invitado también a estudiarlo y nos han hecho promesas maravillosas. El presidente Hinckley, por ejemplo, dijo: hermanos y hermanas, sin reserva, les prometo. Cada vez que un presidente de la iglesia, un apóstol dice les prometo, yo pongo mucha atención. Es una promesa de un profeta. Les prometo que si leen en oración el libro de Mormón, sin importar cuántas veces lo hayan leído previamente, en sus corazones habrá una medida adicional del Espíritu del Señor. Lo que recién nos recordó el Elder Health. Una medida adicional del Espíritu del Señor va a estar en nuestros corazones. Vendrá una resolución fortalecida de caminar en obediencia a sus mandamientos. Y vendrá un testimonio más fuerte de la realidad viviente del Hijo de Dios. Más adelante, el presidente Monson nos dijo: si no están leyendo el libro Mormón todos los días, por favor, háganlo. Un profeta pidiéndonos, por favor, que hagamos algo. Si no lo estamos haciendo todos los días, por favor, háganlo. Imploro, dijo el presidente Monson, que cada día todos estudiemos y meditemos en el libro Mormón con espíritu de oración. Al hacerlo, estaremos en condiciones de oír la voz del Espíritu. De nuevo la promesa. Oír la voz del Espíritu, resistir la tentación, superar la duda y el temor y recibir la ayuda del cielo en nuestras vidas. Todas esas promesas, expresadas por profetas de Dios, se originan, se gatillan en el hecho de que estudiemos diariamente el libro de Mormón. Y el presidente Nelson nos ha dicho: el libro de Mormón brinda el entendimiento más pleno y autorizado acerca de la expiación de Jesucristo que se pueda encontrar. Sabemos que la expiación de Jesucristo es la parte central de su evangelio, del plan de Dios para nosotros, del plan de felicidad. Si uno se remitiera a las otras escrituras sagradas que tenemos, encontraríamos que en el Antiguo Testamento hay más de 100 menciones del concepto de expiación, pero siempre referido a los sacrificios de animales, como anticipo, ¿cierto?, de lo que haría el Salvador, pero no entran a explicar la doctrina, solamente se refieren a los holocaustos que en ese tiempo se realizaban. En el Nuevo Testamento hay apenas 2 veces en que aparece la palabra expiación, referida de nuevo a los holocaustos y expiaciones, así se refiere. En el libro de Mormón encontramos 44 menciones de la expiación con una poderosa y profunda explicación doctrinal respecto de qué significa la expiación. Si no tuviéramos el libro de Mormón, no tendríamos idea de lo que significa la expiación. No tendríamos idea del propósito de la venida de Jesucristo a la tierra. Y obviamente no estaríamos aquí reunidos. Continúa el presidente Nelson. Enseña el verdadero significado de nacer de nuevo. En el libro Mormón aprendemos acerca del recogimiento del Israel esparcido y sabemos por qué estamos en la tierra. Estas y otras verdades se enseñan con mayor poder y persuasión en el libro Mormón que en cualquier otro libro. El libro Mormón contiene todo el poder del Evangelio de Jesucristo. Punto. Es bien enfático en decirnos que allí encontramos el Evangelio en su plenitud. Y finalmente, no quiero dejar de mencionar otra declaración del presidente Nelson, cuando él dice: la inmersión en el libro Mormón llenará su vida con sabiduría, poder y guía. Si usted se deleita con las palabras de Cristo que se encuentran a través del libro Mormón, fíjese en las promesas. Le prometo que tendrá un mayor poder para resistir la tentación, una mayor habilidad para recibir revelación y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Quién de nosotros no
necesita, no quisiera tener más poder para resistir las tentaciones de Satanás? ¿Quién de nosotros no quisiera tener mayor habilidad para recibir revelación, para tener ese contacto con el Espíritu Santo del que se hablaba antes? ¿Y quién de nosotros no quisiera tener mayor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida que todos tenemos? La solución, la receta, está dicha por un profeta nuevamente. Estudiemos a diario el libro de Mormón. Este año tenemos la bendición de estar estudiando este tomo sagrado de Escritura, ¿cierto?, como parte del currículum de la iglesia. En Ben Siguen. El próximo año vendrá otro libro. Y lo vamos a estudiar, y vamos a escudriñar y vamos a aprender mucho, pero no dejemos de lado el estudio del libro de Mormón cada año. Este debe ser nuestro libro de cabecera, debe ser nuestro libro, nuestro manual de estudio permanente, independientemente de que estemos estudiando otro tomo de Escrituras. Hermanos, el elder Held recién terminó con las palabras del presidente Nelson cuando él nos advirtió con esas palabras poderosas, cuando él dijo, en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. No será posible sobrevivir espiritualmente. Esto no es para asustarnos, es para prevenirnos, es para que tomemos las medidas. Y todos los profetas nos han testificado de que una manera primordial, una manera preferida de incrementar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es por medio del estudio diario de las Escrituras, en especial del libro de Mormón. Yo les testifico que este libro es sagrado, que es verdadero, que es para nuestro tiempo, fue escrito para nosotros, para esta época desafiante que nos ha tocado vivir, para esta época hermosa que nos ha tocado vivir. Yo sé que Jesucristo vive, yo sé que es real. Y que Él dirige su iglesia personalmente. Qué bendición es tener hoy día profetas que nos guíen, que nos dirijan en esta época que nos ha tocado vivir, en esta época en que podemos disfrutar de la plenitud del Evangelio restaurado sobre la tierra. Sé que estamos en la verdad, hermanos, y que cualquiera sean los desafíos que estemos enfrentando, cualquiera sean las pruebas y las situaciones difíciles que podamos estar teniendo frente a nosotros, son parte del plan de Dios. Siempre recordemos que jamás estamos solos. El Señor jamás nos abandonará. Él nos dice que seamos de buen ánimo, no obstante las dificultades que podamos tener. Y tenemos razón para ser de buen ánimo, porque tenemos su ayuda, tenemos su promesa de acompañarnos, especialmente por medio de la compañía del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos continuar siendo cada día más fuertes y al ser líderes en la iglesia, poder ayudar e inspirar a todos aquellos con quienes servimos, a quienes servimos y con quienes trabajamos. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.